Bien, jóvenes, un gusto saludarlos nuevamente. Ahora se les está enviando este video de la parte práctica. Ya, tú tienes que analizar cada ejercicio y ver la manera como se resuelve para que tú apliques lo mismo en los ejercicios que te toque resolver. Acá dice calcula la suma de valores de A si el número que está mostrado a continuación es divisible por 4. Bueno, entonces voy a anotar este número que dice que es divisible por 4. Entonces tú tienes que recordar cuándo un número es divisible por 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que interesa para que un número sea divisible por 4? Interesan las dos últimas cifras. Entonces quiere decir que yo diría que el 30A es múltiplo de 4. ¿Y esto qué significa? Entonces, ¿qué números que empiezan con 30 y algo más son múltiplos de 4? Es fácil, ¿no? Uno es el 32, por lo tanto A toma el valor de 2. Y también podría ser 36, o sea, A también puede tomar el valor de 6. Calcular la suma de valores, por lo tanto, la suma de valores que puede tomar A sería 8. Pregunta número 2. Calcule el valor de M. Si el número, bueno, este número que lo tenemos aquí, 9A63M, si este número es divisible por 8. ¿Cómo se hace la divisibilidad del 8? ¿No? Si alguna divisibilidad tú te olvidas, regresa a tu teoría y verificas ahí. Bueno, nos dice que las tres últimas cifras tiene que ser un número divisible por 8. O sea, me basta con decir que el 630 y algo más es divisible por 8. Entonces le haré una división tradicional. 630m, si voy a dividir así entre 8, me da una cantidad exacta, ¿no? Entonces sería 8 por 7, 56, ¿no? 56. Hago la resta y me queda 70m. Entonces yo sabría que es múltiplo de 8 cuando digo 8 por 9, 72. Entonces así podría salir exacta. Entonces, ¿cuál es el valor, por lo tanto, que toma la M? Sería 2. Número 3. Calcula M si este número es divisible por 11. ¿Te acuerdas en la divisibilidad del 11 que tenemos que sumar las cifras que están en esta posición? ¿No es cierto? Y le tenemos que restar las que están en la otra posición, M con 3 con M. Entonces, esa resta te tiene que dar un número divisible por 11. Por lo tanto, voy a colocar 7 más 4 más 2. Eso me sale 13 menos m más 3 más m. 2m más 3. Y el resultado tiene que ser divisible por 11. Que repito que divisible por 11, tú tienes que pensar que se refiere al 11, al 22, al 33, etc. O al menos 11 menos 22 o al 0, que es un múltiplo universal. Por consiguiente, voy a tener operando esto 13 menos 2m menos 3 y es un múltiplo del 11. Entonces me está quedando 10 menos 2m es un múltiplo de 11. Si tú le agarras y le colocas múltiplo de 11, 11 o 22, ¿no? Te van a salir diferentes resultados, pero tiene que concordar que la m es un número de una cifra del sistema decimal, o sea, entre 0 o 9. Entonces, adecuando esto, el múltiplo que sería el más cercano, y la mayoría de veces con el 11, eso van a hacer ustedes. El múltiplo de 11 que puede concordar aquí, se nota a simple vista que es el 0. De esa manera tú tendrías que 10 es igual a 2m y el valor de m que buscábamos es igual a 5. De esa manera, ¿ya? Siguiente ejercicio dice determina la suma de valores que tiene de sí y te dan una condición, pero te dicen que es múltiplo de 25. Entonces yo tengo aquí lo siguiente, ¿no? El número es d menos 4 como una primera cifra, a n menos 1, la d y la n
y todo este número es múltiplo de 25. Bueno, vamos a recordar lo siguiente. Los múltiplos de 25 son fáciles. Es el 25, el 50, el 75 y el 100. O sea, siempre van a acabar en esas cifras. En alguno de esos 4 resultados vamos a tener. ¿Ya? Por consiguiente, vamos a ver el valor de la D. ¿Ya? Sin embargo, al decir que es múltiplo de 25, este número, vemos que la D aquí adelante se repite. Pero nunca tú puedes escribir un 0 adelante. Quiere decir que el D menos 4 no puede ser 0. Tiene que ser mayor que 0. Entonces, el valor de D, ¿qué tendría que ser? Mayor de 4. O sea, D puede ser 5, 6, 7, 8, 9. Pero según nuestro número que tenemos aquí, nosotros ya más o menos podemos darnos cuenta qué valor le podemos asumir en esa parte, ¿no? Por ejemplo, si sé que D es mayor que 4, entonces D puede tener 2 opciones solamente, ¿no? Esto, 50 o 75. A ver, si es que es 50, la D tomaría el valor de 5. Ya tomaría el valor de 5. Muy bien. Entonces yo preguntaría, aquí, en la última parte, yo tengo que darme cuenta que múltiplos de 25, ya dije qué números podrían ser. Entonces, si es que la D toma el valor de 5, tendría que ser 5. ¿Y cuánto tendría que ser entonces la N? Bueno, es lógico que tiene que ser 0, ¿no? Y había otra opción más. ¿Y qué tal si la D es 7? Así, ¿no? ¿Qué tal si la D es 7? Entonces la N, ¿cuánto tendría que ser para que sea múltiplo de 25? Pues el DN tendría que ser 75. De esa manera. ¿Ya? Pero a ver, uno de los valores seguramente que sí es y alguno no es, a no ser que sean los dos. ¿Cómo determinamos eso? Porque mira, la N se repite aquí, N menos 1. ¿Te acuerdas que la N podía ser primero, hemos dicho 0, pero puede ser 0 menos 1? No podría ser, ¿no? Entonces esta respuesta está eliminada. Y podría ser N igual a 5, 5 menos 1, 4. Esta respuesta sí sería la válida, ¿ya? Por lo tanto, entonces ponemos que la respuesta había sido el 7 y solamente tiene un valor. Ya me pide la suma de valores de D. Como es el único valor, entonces le voy a colocar 7. Siguiente problema tenemos si A más A y todo ello, ¿no? Se divide entre 11, da como residuo 5. Pero ¿cómo puedo sumar eso? Podría descomponer. Creo que sería lo más lógico. Aquí tengo A. Y el valor de A, si descompongo es 100A más 10A más A. Creo que voy a demorarme mucho. Le voy a poner entonces de frente 111 veces A. Y el A de 4 cifras tendría que ser el 1111 por A. Y de la misma puedo hallar la suma de todos los demás. Así, y todo este número es divisible por 11. Vamos a ver poco a poco para que nos quede todo bien. ¿Ya? Se divide entre 11 y da como residuo 5. Así se le pone, detrásito nomás, más 5 unidades. Si hago una sumatoria de todo esto, a ver cuánto me ha salido. A ver qué tendríamos, a ver, sumemos. Si voy a sumar hacia abajo, voy a sumar así. A y luego tengo 111A, o sea lo que le puse A, ¿no es cierto? Pero bueno, yo diría de forma directa, ¿cuánto sale la suma de todo ello? Entonces, a ver, sumemos A más 111A más 1111A más, ¿no? 11.111 veces A, saldría 12.334 veces A, ¿no es cierto? Y este es un múltiplo del 11 más 5. Bueno, ¿de qué manera se hace esto?
Vamos a ponerle la siguiente forma, ¿ya? Entonces esos modelos tú tienes que darte cuenta cómo realizamos. Por ejemplo, el 12.334 voy a dividir entre 11. Saldría 11 por una 11, 11 por una 11, 11 por 2, 22, 11 por una 11, entonces sobra 3. Ah, ya, quiere decir que este número yo podría decir que es un múltiplo del 11, pero que le sobra 3. Está multiplicado por A y sale un múltiplo de 11 más 5. De esta manera, ¿no? Entonces, múltiplo del 11 por A, en realidad un múltiplo del 11 multiplicado por cualquier número sigue siendo un múltiplo de 11. Y 3 por A, 3A. En realidad se hace de esa manera, ¿ya? Recuerda, un número que se multiplique por un múltiplo de algo sigue siendo múltiplo de ese algo. Puedes ponerte cualquier ejemplo, ¿no? En ese caso. Pero jóvenes, entonces ahora yo lo que voy a colocar es lo siguiente, ¿no? 3 veces A. Múltiplo de 11 pasa restando al otro lado y no varía nada. Sigue siendo un múltiplo de 11, pero más 5 unidades, ¿no? Por consiguiente, ahora tengo que darme cuenta cuál es el valor de A, que es un número entre el 1 y el 9, que cumpla con esta condición, ¿no? Que es un múltiplo del 11 más 5. A ver, tú piensa y razona y a ver, encuéntrale cuál sería el valor. Como el múltiplo del 11 más 5 podría ser, si fuera 11 más 5 es 16, que no es múltiplo de 3. Pero el siguiente múltiplo de 3 es 22, más 5 sale 27. Ah, eso sí puede ser. A tendría que tomar el valor de 3A, si es 27, tiene que ser 9, ¿sí o no? Si tú hubieras querido continuar para hallar otros posibles valores, ya no encajaría, porque simplemente del 27, si tú encuentras el siguiente, por ejemplo, yo le voy a colocar aquí 55, múltiplo del 11 es 55, más 5 es 60. Pero de ser 60 tendría que tomar el valor de 20. Y eso es imposible, porque solamente puedes utilizar hasta máximo el 9, ¿no? Por eso esta es la única respuesta. ¿Cuál es el valor de A para que el número AA79A sea divisible entre 8? Por lo tanto, le voy a colocar aquí AA79A. Todo este número sea divisible por 8. Pero ¿te acuerdas que en 8 lo que me interesa son las tres últimas? Entonces me bastará con colocar 790A y tiene que ser divisible por 8. Bueno, 8 por 9, 72. Me sobra 70A. Para que sea exacto tendría que ser 8 por otro 9, ¿no? Y de esa manera, al ser 72, entonces en la diferencia ya no queda nada. Por lo tanto, el valor de A asume el valor de 2. Ya le vamos a poner aquí. A tiene que ser el número 2. Acá dice calcula A más B si este número es M63. Lo que han querido decir aquí es si es que este número es múltiplo de 63. Entonces lo voy a reescribir aquí. 2A79B. Este número tiene que ser múltiplo de 63, que así se le debería de poner, ¿no? Y cuando es múltiplo de 63, pues me imagino dos números que me den 63, ¿no? Y en este caso sería el 9 y el 7, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que cuando digo múltiplo de 63 tendría que cumplir con la regla del múltiplo de 9 y del 7. Por lo tanto, vamos a realizar esos dos. ¿Cuánto es múltiplo de 9? Se hace con la suma de cifras, ¿no es cierto? Voy a sumar. La suma de cifras 2 más 7, 9. 9 más 9, 18. Está saliendo así. 18 más A más B tiene que ser un múltiplo de 9. Pero en realidad el 18 ya es un múltiplo de 9, ¿sí o no? Si pasa al otro lado restando, me doy cuenta que A más B también sería un múltiplo de 9. O sea, A más B podría ser 9 o de repente 18, ¿no es cierto? Ya, pero ahora, ¿qué me faltaría hacer? Pues la otra divisibilidad, la del 7, ¿no?
Entonces, sabemos que es un poquito más pesada, pero la vamos a realizar. Entonces le voy a colocar acá los números. 2A, 7, 9B. Y esto es múltiplo de 7. Así que era el que nos faltaba, ¿no? Entonces le voy a colocar numeritos desde la derecha. 1, 3, 2. Menos 1, menos 3, ¿no? Hasta donde acabe el número. Y ahora, ¿qué resultados tengo? El menos 6 menos A más 14 más 3 por 9, 27 más B, y este es un múltiplo de 7. A ver, vamos a reducir. Me está quedando B menos A, ¿sí o no? B menos A más, y tengo menos 6 más 14 más 27. Todo ese resultado, ¿cuánto va a salir? Me sale 35 y es múltiplo de 7. Pero el 35 también es un múltiplo de 7, ya no habría necesidad. Quiere decir que solamente me queda que B menos A es un número múltiplo de 7. Entonces, ¿qué tenemos que darnos cuenta? A ver, aquí voy a colocar, ¿ya? Si A más B es un múltiplo de 9, como 9, y B menos A es un múltiplo de 7, por ejemplo, el mismo 7, tú tendrías lo siguiente, acá, como resultado, 2 veces B y 9 más 7 es 16. ¿Y cuánto vale B? B vale 8. Pero como la suma me salía que era 9, entonces A tenía que tomar el valor de 1, ¿no? Dentro de una de las maneras de poder encontrar esto, ¿ya? Bueno, en este ejercicio tenemos que nos indica que el número A5, B3 y C es un número múltiplo del 11, pero con 4 de residuo. Entonces, ¿de qué manera vamos a ver? Yo creo que podríamos hacer la propiedad, porque nosotros sumamos estas cifras y le restamos las otras. Por lo tanto, tendríamos así: A más B más C, las tres son desconocidas, menos, y las otras cifras son 8, ¿no es cierto? Y este es un múltiplo del 11 más 4. ¿Y esto qué significa? Que A más B más C, y el 8 va a pasar al otro lado sumando. Sería un múltiplo del 11 y 8 más 4 es 12. Así. ¿Esto qué en realidad significa? Significa que A más B más C es un múltiplo del 11, pero ¿qué es el 12? ¿Te das cuenta? El 12 es un múltiplo de 11 más 1. A ver, vuelvo a colocarlo aquí con rojito. El 12 es un múltiplo de 12, pero con 1 de residuo, ¿no? Perdón, del 11. Permítanme borrar esta partecita. Es un múltiplo de 11 sobrando 1. Entonces yo eso es lo que le voy a considerar acá. Voy a poner un múltiplo del 11 más 1. Entonces A más B más C tendría que ser múltiplo del 11 más múltiplo de 11. Esto sigue siendo un múltiplo de 11 más 1. ¿Ya? Entonces así es ABC. O sea, podría ser un múltiplo del 11 que viene a ser el número 11 más 1, puede ser 12. De repente es, a ver, le voy a colocar aquí, ¿ya? A más B más C podría ser múltiplo del 11, 11 más 1, 12. Esa es una opción. Pero también podría ser el siguiente múltiplo del 11, que es el 22. Más 1, 23. Yo creo que ya no podríamos hallar el siguiente, porque si es que le pongo por 11 y 3, que es 33, etcétera, tendría que darme cuenta que los valores, por más grandes que sean, ya no llegan a esa cantidad. Por ahora tengo dos opciones, ¿no? Pero me está diciendo, ¿cuál es el resto de dividir? Vamos con la pregunta. La pregunta nos dice, A8, B4C, entre 11, ¿qué nos quedaría? Para hacer la divisibilidad del 11 hemos visto lo anterior, ¿no? Y ya sabemos cuánto es A más B más C. Si nosotros utilizamos nuevamente la misma regla,
y hacemos esto, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Me quedaría así. A más B más C más, perdón, aquí sería menos 12, ¿no? Menos 12, que es 8 y 4, tiene que salir un múltiplo del 11. Pero ¿cuánto de residuo me va a quedar, no? Le puedo poner así, más un cierto residuo. Pero recuerda que este A más B más C, ¿qué primero pudo haber sido? 12. Entonces tú tendrías así, 12 menos 12. Es un múltiplo del 11 más R. Entonces, al ser 0, un múltiplo de 11 de forma exacta, ya no queda nada de residuo. Entonces el residuo es 0. Pero bueno, profesor, también podría haber sido 23. Ah, ya. Si le pongo así, otra vez, A más B más C menos 12, es un múltiplo del 11 más un cierto residuo, ¿no? Pero ¿por qué le he repetido? Para ahora indicar qué pasaría si en vez de esto hubiera sido 23. Hubiera sido así. Pero una cosita, 23 menos 12 también sale 11. Así sale, ¿no? 11. Y es un múltiplo del 11 más un residuo. Pero el 11 es un múltiplo del 11 sin que tenga ningún residuo. Por lo tanto, aquí el residuo en este caso, ¿cuánto sale? Sale 0. Entonces nos está pidiendo cuál es el resto de dividir. Por ambos lados nos damos cuenta que el resto tiene que ser 0. Bueno, ahora te toca a ti tener que resolver los ejercicios, no sin antes, recuerda esto que te voy a indicar de ejemplo. Si yo tengo un múltiplo de 5 y le voy a sumar un múltiplo de 5, el resultado tiene que ser un múltiplo de 5 automáticamente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el 25, si le sumo un múltiplo de 5 que es el 15, de hecho me va a salir un número que también es múltiplo de 5. Si yo tuviera un múltiplo de 5 y le quito un múltiplo de 5, el resultado tiene que ser un múltiplo de 5. Yo puedo tener el número, qué sé yo, 15, y le voy a restar el número 35, que es un múltiplo de 5. ¿Cuánto me va a quedar? Eso me va a quedar menos 20. Pero el 20 es múltiplo de 5, claro que sí. Por lo tanto, toda esta operación que hemos puesto aquí, sí sería múltiplo de 5. Pero de la misma manera también voy a darme cuenta que un múltiplo de 5 multiplicado con cualquier número entero siempre te da un múltiplo de 5. Un múltiplo de 5 podría ser 25. Si lo multiplico por 4 me sale 100. Y sale un número que es múltiplo de 5. Y por último, cuando yo tengo un número múltiplo de 5 o de cualquier otro número y esté elevado a una potencia positiva, sigue siendo un múltiplo de 5. Por consiguiente, yo puedo tener el 15, ¿no? Que es un múltiplo de 5, pero le voy a elevar aquí al cuadrado. Entonces, este resultado me sale 225. Y esto es divisible por 5, obviamente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos decir, ¿no?, lo que nos queda y continuamos con la divisibilidad. Entonces, en los problemas, trata de observar cada uno para que puedas tú aplicar en tus ejercicios que vas a tener a continuación.